Amén, gloria a Dios. Bendiciones, amados, aquí a mitad de semana para el estudio bíblico. Gracias por los que nos siguen aquí en el Facebook Live, pero esto queda grabado y puede entrar a nuestro Facebook de Ricky Rosado o el de la iglesia o al canal de YouTube y puede seguir toda la serie de enseñanza que hemos estado dando. La semana pasada estuvo la pastora María. Ella dio el estudio bíblico del capítulo 2 de Marcos. Está en las redes. Y yo continúo hoy con el capítulo 3. Marcos nos da la referencia de una perspectiva hacia los romanos, y el apóstol Juan Marcos, que es el escritor, conocía muy bien esa cultura romana, y Pedro es quien narra parte de esta historia en los detalles. Por eso es que Marcos hace sus investigaciones, pero la fuente primaria para este evangelio sinóptico es de las historias que el apóstol Pedro le narró. Porque en alguna manera Marcos se convirtió como un discípulo cercano en el movimiento apostólico del apóstol Pedro y de ese grupo que estaba en la iglesia de Jerusalén. Voy a leer los primeros 4 versos del capítulo 3, cuando dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga. Fíjese que en todo el evangelio sinóptico hemos visto, igual que en el Juan, que Jesús usaba como plataforma para traer su evangelio, en principio, la sinagoga, que se reunían los sábados, viernes por la tarde, los sábados, pero sábado era el día fuerte, y allí estaba Jesús hablándole a los líderes, y Jesús usaba esta técnica porque cuando llegaba un invitado especial, se le daba la oportunidad de que fuera el que leyera la escritura y tuviera la prédica. Entonces Jesús estratégicamente usó esa manera de introducirse, ¿verdad? Por lo tanto, dice: y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo, oye, qué terrible, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 2, ya estaban allí los escribas, los fariseos, los religiosos, los líderes, ya, como yo he dicho en las otras enseñanzas, creando el expediente, haciendo el sumario fiscal, preparando los reportes para poder enjuiciar al Señor o acusarle. Fíjese que allí si le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. El propósito era acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra el Señor para destruirle. Haciendo el bien, siempre hay gente que busca cómo crear daño, ¿verdad? Vamos a ir al detalle. En el día de reposo, para el hombre, conforme a sus costumbres, los judíos, ¿verdad? Entró Jesús en la sinagoga en ese día, ¿verdad? Lo que sigue es el quinto de una serie de conflictos con los escribas y fariseos. Desde el capítulo 2, verso 23 al 28, hasta ahora, este es el quinto conflicto que tienen ellos, buscando, acechándole, buscando la manera, ¿verdad?, de cómo acusarle. Dice que había allí un hombre en la sinagoga que tenía seca una mano. Probablemente era una parálisis de mano seguida de una contracción. No sé si nosotros podemos verlo también como el polio, ¿verdad? Tipos de enfermedades. En Lucas capítulo 6, el verso 6, leemos que era la mano derecha. Lucas señala que era la mano derecha la que estaba seca, ¿verdad? O tullida con alguna situación que le impedía usarla correctamente, ¿verdad? Con ojos escrutadores sobre cada cosa que Jesús hacía, los fariseos le acechaban
Aquí hay un cuadro desolador del legalismo, tanto antiguo como moderno, que solamente mira para encontrar faltas, completamente insensible de los sufrimientos humanos de las personas, no había sensibilidad. Los fariseos permitían la curación en sábado, oiga esto bien, solo si se trataba de un caso de vida o muerte, pero este no era el problema. O sea que ellos tenían sus técnicas ahí, su legalismo. Si era de vida o muerte, entonces lo permitían. Entonces dijo al hombre, levántate, lo puso en medio para en alguna manera como retando a aquellos que él sabía su manera de pensar. ¿Es lícito hacer bien o hacer mal? Esa fue la pregunta de Cristo. Pero ellos callaban porque sabían que se incriminaban si contestaban. Nuestro Señor mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza o ceguera espiritual de sus corazones. Este es el único lugar en los evangelios donde se atribuye el enojo a Jesús. Claro, la palabra enojo aquí es disgusto, molestia. ¿De qué naturaleza de enojo estamos hablando? Quizás Hebreos capítulo 1 y el verso 9 nos dé una clave. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Jesús lo que estaba era indignado con aquellos líderes religiosos que pretendían que el hombre no se sanara porque el tecnicismo del sábado no lo permitía. Y entonces Jesús estaba entristecido, que no significa que otra cosa, conmovido hasta el dolor por la simpatía. Jesús tenía empatía con aquel hombre sufrido. Y sobre su trágica situación, ninguna otra clase de enojo tiene lugar en el reino de Dios. Dándole espalda a sus críticos, Jesús se dirigió al hombre con una orden: extiende tu mano. La voluntad del hombre, combinada con el poder de Cristo, trajo lo imposible a la realidad, y él la extendió y la mano le fue restaurada. Pero mira hasta dónde llega la maldad y las maquinaciones de gente que tú te encuentras en el camino. Y estos fariseos lo demuestran una vez más, que los fariseos aborrecían a los herodianos como traidores a su nación. Sin embargo, en una ocasión posterior, unieron su fuerza para destruir al hombre que los molestaba. O sea, que esta gente no se llevaban, o judíos que tenían conexión con los herodianos, ¿verdad?, que era el reino de Herodes. Estos fariseos se prestaron con el fin de buscar cómo acusar al Señor Jesús. O sea que cualquier situación relacionada con el presente, en algunas otras cosas de tu vida, te darás cuenta que hay un dicho por ahí, mal dicho, que dice que el enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo. O sea, yo no me llevo contigo, pero si tú eres enemigo ahora de mi enemigo, te conviertes en mi amigo. Y claro, es un principio maquiavélico o de maldad, pero nosotros, o sea, no podemos ser inocentes, que en la vida eso pasa. Y uno tiene que estar watch out, con cuidadito, que resbala mojado. Verso 7 dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Mire, ya en poco tiempo se había regado la voz y los milagros y los testimonios y la palabra y todo lo que Jesús había hecho, que ya multitudes de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, que son grandes extensiones de terreno, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca. Mira el detalle estratégico del ministerio del Señor. Mantengan siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. O sea, ya el ministerio de Jesús había tomado una dimensión extraordinaria, ¿verdad? Y cuando la oposición a Jesús ascendió hasta el grado de intensidad, como lo describe el capítulo 3, verso 6, Jesús se retiró al mar con sus discípulos, a la playa abierta donde estaba rodeado por sus amigos, ¿verdad? Buscando un grado de protección, de que la masa lo protegiera y
y esta gente no pudieran venir o continuar acechándola, ¿verdad? También una gran multitud de Galilea y de todos esos lugares que dije, esa extensión territorial estaba allí temprano. Porque oyendo cuán grandes cosas hacía, vinieron a él. La fama de Jesús se regó como pólvora, y como medida de precaución Jesús instruyó a sus pescadores, discípulos, que le tuviesen siempre lista la barca para poder escapar de los que le oprimían para tocarle, ¿verdad? Y que no pudiera ser tampoco arrestado. En conmemora la esperanza de aquellos plagados que estaban azotados por enfermedades y que sabían que Jesús había sanado a muchos, el Señor estaba allí para sanarlos. Y algunos Jesús los tocaba y otros venían a tratar de tocar al Señor para recibir el milagro. Sin embargo, cuando los espíritus inmundos al verle daban voces diciendo tú eres el Hijo de Dios, Jesús con autoridad los reprendía y no les permitía que ellos comenzaran a tomar dominio de la situación ni a tratar de crear otras circunstancias. El Señor con la autoridad y con el poder liberaba al que estaba atado, liberaba al que estaba enfermo, pero tomaba control de la situación. Y yo he sido enfático en eso porque hay ministerios que son más sensacionalistas que ministerios que tienen autoridad y poder para reprender, porque a veces yo veo que en algunos lugares, ¿verdad?, estas personas que están atadas por espíritus de las tinieblas hacen una manifestación y el predicador o los que están allí crean una circunstancia más sensacionalista y la persona se va a endemoniar, al fin y al cabo, tú sabes, cuando el propósito es tomar la autoridad, reprender y ordenarle inclusive dónde van a estar esos espíritus con la autoridad de Dios y que todo quede en paz y que la persona se vea transformada por el poder del Espíritu Santo. Pero esto lo enseñamos como cuestión de que ha sucedido, ¿verdad? Y que la iglesia tiene poder para echar fuera demonios, sanar enfermos y libertar a las personas. El verso 13 dice que después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él. Ya nosotros habíamos visto que había escogido a 4 y conocemos quiénes son, ¿verdad? Pedro y Andrés, que son 2 hermanos, y Juan y Jacobo. Y ya había llamado también a Leví, a Mateo. Y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a los 12 para que estuviesen con él para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Mire la autoridad que le estaba dando el Señor a los discípulos, eso no ha cambiado. Entonces ahí los menciona a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, que esto es hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, que era Leví, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, al que le entregó y entonces vinieron a la casa en Capernaum. Fíjese que aquí está el elemento de cuando se selecciona conforme al Señor quiso a estos 12 discípulos, o que después se le llamaron apóstoles, y que ya habíamos visto algunos que habían sido escogidos antes, y aquí está el resumen. Esto aparece en todos los evangelios, ¿verdad? Algunos cambios de orden y de nombre, pero en todos Pedro o Simón aparece primero, y en todos aparece Judas último. Simón significa piedra, y es el mismo que por sobrenombre tuvo Pedro, que era piedra pequeña, ¿verdad? Judas Iscariote, porque es de la región de Iscariot, y eran unos tipos que eran medio revolucionarios, en el caso de Judas. Y aquí también se les llama a los hijos del trueno, a Juan y a su hermano Jacobo. En el verso 20, hay un señalamiento aquí que ha traído controversia en la iglesia, con algunos teólogos sobre este tema. Pero yo creo que hay gente que han sido muy legalistas con el tema. Y voy a aclararlo en breve. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Mire cómo estaba la cosa tan ajetreada. Ellos no tenían casi ni tiempo para comer. Estaba todo ahí bien
wow, bien comprometido el ministerio. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Es que todavía estaba buscando la forma de cómo arrestarlo, cómo encauzarlo, cómo acecharle, porque decían, está fuera de sí. Y aquí hay un dato que también se ve en los otros evangelios, porque se ve, y lo vemos más adelante, como que familia del Señor quiso entrar a opinar en el ministerio, porque como se estaba regando la voz y ya estaban los fariseos molestos, y me imagino que María iba a la sinagoga, y los hermanos del Señor y las hermanas iban a la sinagoga, y se oía, ese es un loco, se lo vamos a arrestar, y ellos se preocuparon. Cuando uno hace el estudio aquí, se da cuenta que había una preocupación legítima. Y en esa preocupación legítima, ellos vinieron porque ya se oía que querían prenderle porque estaba fuera de sí, o sea, lo estaban tildando de loco. Como el Señor trataron de buscar tantas formas, pues vamos, ahora es un loco. Y entonces, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, ¿sabes? Habían unos diciendo, este es un loco, pero hay otros que estaban diciendo que él tenía a Belcebú, que Belcebú era el príncipe de los demonios, y por ese príncipe de los demonios él los echaba fuera. Por tal razón, vamos a leer esta parte, pero ahora aparece otro grupo, una delegación de escribas y fariseos que habían venido de Jerusalén. Estos hombres tenían mayor prestigio y autoridad que los escribas locales. ¿Sabes? Estos eran de una jerarquía mayor en reconocimiento en términos de la costumbre religiosa de los fariseos. Cuando un judío devoto venía a Jerusalén, descendía mientras que subía cuando viajaba a la ciudad santa. Estos examinadores oficiales tenían otra acusación más seria. Tenía a Belcebú y estaba en liga con el príncipe de los demonios. Por lo tanto, replicándole en parábolas o con dichos parabólicos el primer empleo del término en Marcos, Jesús les dijo 3 cosas. Ahora, es bueno aclarar aquí que esta gente le estaban ahora achacando al Señor que él por el príncipe de los demonios era que actuaba. Y esa era una religión que había en aquel tiempo antiguo que se conocía como Belcebú. Y en ese principio, lamentablemente, estos fariseos con mayor jerarquía vinieron para acusar al Señor. Ahora mírelo cómo Jesús le ministró, cómo Jesús los enfrentó con la autoridad, con la capacidad, con el dominio. Y habiéndole llamado, les decía en parábola. Jesús usó frases de parábolas, algunas ideas de las parábolas. Y le dijo, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Cómo es posible que usted me acuse que yo por el príncipe de los demonios, Satanás, pueda echar fuera a los demonios? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Sabe? El Señor usa unas parábolas, unos refranes y una serie de ideas y planteamientos para coger la teoría que ellos trajeron y desmenuzarla. Y luego le dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, ni un reino, ni una casa. Porque ustedes lo que están diciendo aquí, que si yo por Satanás echo fuera a los demonios, pues ¿cómo es eso? ¿Qué lógica es esta? Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. O sea, los desenmascaró, los dejó allí en vergüenza. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Más adelante en los evangelios, precisamente esta frase está planteada en otra ocasión más. Lo que estaba diciendo, yo soy más fuerte, porque si ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. Pues yo soy ese hombre fuerte porque lo estoy echando fuera. Los estoy reprendiendo, los estoy sanando. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres,
y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, acuérdate que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. De aquí es que han sacado varias doctrinas o varias expresiones en la iglesia de que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y yo he escuchado hasta mensajes y predicaciones, hasta al aire libre, que a mí me sorprende, de juicio, y cuando se manifiesta algo y la persona viene para meterse en el culto y a gritar, o alguien se levanta y dice algo, usan ese verso. La realidad es que Dios es misericordioso y amoroso. Jesús lo que está hablando aquí a gente, como los fariseos que estaban ahí, que eran contumaces y perversos, gente que eran maestros de la palabra, del Antiguo Testamento, de la ley, y que estaban utilizando ese poder y esa autoridad para venir ahora contra el Señor y contra el Espíritu Santo que estaba en el Señor. Entonces, no era que el Señor no los podía perdonar si no se arrepentían, porque lo primero que hizo en la cruz fue perdonarlo. Pero no era eso. Es que Jesús sabía que el espíritu que los dominaba y el pensamiento y el orgullo que tenían y el ego ese que tenían religioso, los tenía tan enredados que si ellos no se desprendían de eso, pues nunca iban a fluir en el perdón. El perdón está disponible para todo el mundo, la gracia, la misericordia, el amor. Pero tú te encuentras con gente que frente a tu testimonio de fe, lo que tú le predicas, dice, no, yo soy ateo. Y tú le das el testimonio y tú le enseñas el camino y le dices, mira lo que Dios hizo conmigo. Bueno, eso pasó contigo por suerte, pero yo no creo que hay un Dios, yo creo que cuando yo muera se acaba la vida. Y hay gente que por más que tú le prediques y por más testimonio que tú le des y por más que tú le digas, se encierran. Eso no significa que el amor de Dios no está disponible. Eso no significa que la misericordia no está disponible. Eso no significa que no hay perdón. Eso no significa que Dios le toma esas estupideces como eso mismo, por estupideces, lo que dicen. Pero si ellos no quieren recibir y tomar de la fuente, pues no pueden saciar su sed. Entonces eso es lo que Jesús está diciendo, pero no podemos usar esta escritura como una base de sentencia final y firme, irrevocable. No, porque no es así que funciona. La gracia es más grande que todo. Ahora, mire lo que dice el verso 31. Verso 31 dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Segunda ocasión que habla de que su familia se acercó, en este mismo verso. Y dice, fíjate que dice sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Ahora, no se quedaron afuera porque el Señor no lo iba a recibir. No se quedaron afuera porque había una apatía del Señor para no recibirlo. Se quedaron afuera porque donde Jesús estaba la multitud era tan grande que no había forma de accesar. Y aunque ellos llegaran allí y dijeran, yo somos la madre, ellos no saben quién es la madre y quién es el hermano. Ellos lo que quieren es un milagro y oír al Señor. Por lo tanto, tuvieron que usar a alguien que pudiera llegar hasta donde estaba el Señor para decirle que están allí. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, los que estaban cerquita, los cercanos, los que estaban alrededor, mira, tu madre y tus hermanos, parece que se fue transmitiendo, mira que hay alguien ahí que dice que es el lado. ¿Verdad? Tu madre y tu hermano están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo. Ahora, hay gente que dicen que el Señor los despreció. No, el Señor no los despreció. El Señor utilizó lo que estaba allí ocurriendo para impartir una enseñanza a los allegados, a sus discípulos, a todos los que estaban allí. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. ¿Verdad? Y entonces en ese sentido, el Señor dijo, todos somos aquí hermanos, todos somos hermanas, todos son mi familia extendida. Ahora, eso no significa que el Señor tenía un distanciamiento con su familia, porque el Señor inclusive cuidó de su mamá, nunca dejó a su mamá sola. En la cruz tuvo detalle de que ella fuera atendida, igual con sus hermanos que no estaban allí en la cruz ese día, ¿verdad?
pero más adelante cuando resucita y todo lo demás, el hermano de Jesús llegó a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿Sabes? Hubo una relación de cariño, de respeto, de atención. Tampoco nosotros podemos ver en el detalle de un Jesús que vino para estar compartiendo única y exclusivamente con sus hermanos, porque esa no era su misión. Su misión era salvar al mundo. Y hay gente que viene con un llamado y un propósito, y los familiares tienen que entender que ese es el llamado y el propósito. Y cuando eso surge de esa manera, pues lo dejamos al diseño de Dios, ¿verdad? Yo he sabido de eso, de pastores que su familia pues se molestan porque el ministerio le consume. No me digo a la familia primaria, esposa, hijo, estoy hablando de pues, los padres, estoy hablando de los hermanos, estoy hablando de los primos, estoy hablando de... Porque no entienden que el ministerio se convierte en su vocación de vida, de servicio, y que es exigente. ¿Que siempre hay que buscar la manera y la forma y el balance? Claro que sí. Y yo estoy seguro que Jesús lo hacía de esa manera. Nada, que Dios añada bendición a su palabra. Tenemos el capítulo 3. Ya la semana que viene nos lanzamos al capítulo 4. Espero que esta palabra te bendiga, te edifique. Si lo quieres oír completo, pues está ahí. Y toda la serie de enseñanzas que hemos estado hablando del modelo de Jesús. Aprendiendo del modelo de Jesús para aplicarlo a nuestra vida y a nosotros como iglesia. Amén. Gracias por su comparecencia. Las personas que son de la casa o los que saben ofrendar y diezmar, lo pueden hacer a través de la ATH móvil, ¿verdad? Ahí usted ofrenda como CFC, Fe y Gracia. CFC, Fe y Gracia. Nada, le esperamos aquí en la casa. Sean más que bendecidos, paz y gozo, y Dios me los cuide.